Entonces iniciamos con nuestra temática que tiene que ver con el indicador número 9, que aquí estamos mirando. El indicador número 9, referente a la temática de imanes y campo magnético. Entonces yo quisiera iniciar preguntándole a alguien, ¿qué es eso de campo magnético? Alguien que me responda, profesor, yo creo que campo magnético es esto. Entonces, alguien que me lo diga o me lo exprese, ¿qué es un campo magnético? O como usted quiere expresarlo, no quizás en las palabras técnicas, pero sí qué entiende usted por campo magnético o dónde lo ha escuchado. Profesor, yo una vez lo escuché, ¿qué era esto? ¿Nadie? Muchachos, ¿nadie? Bueno, ¿quién es Bad Bunny? ¿Quién es Maluma? Ahí sí enseguida sabe, ¿no? Enseguida saben quiénes son ellos, ¿no? Bueno, Profesor, dígame. yo escucho que el campo magnético es como lo que atrae, ¿no? Es como lo que atrae. Muy bien, o sea, ¿dónde has visto un campo magnético? No lo he visto, sino que lo he escuchado en películas. Ah, en películas, muy buenas. Me gustan las películas de la chica. Qué bien. Como ella lo decía, es como lo que atrae, ¿verdad? Como lo que atrae. Pero exactamente es una fuerza. Es una fuerza que se encuentra más que todo en unos pequeños dispositivos que a todos cuando niños, creo que aún ya adolescentes en la edad de ustedes y en mi edad, nos gusta jugar. Y es con los imanes, ¿de acuerdo? Entonces, un imán nos está representando un campo magnético. Bueno, muchachos, entonces iniciamos nuestra clase como tal, donde vamos a mirar que hay que tener en cuenta que un imán tiene dos características principales. O bueno, esto de campo magnético tiene dos características principales. Y dice que el primero nos representa a nosotros que un imán siempre va a poseer dos polos. Nosotros lo vamos a ver así, todo negro. Pero él por la mitad, tiene dos polos. Uno que se llama polo norte y el otro que se llama polo sur. Ahora, hay una línea divisoria aquí que nosotros no vemos, pero que allí se encuentra. La pregunta es que yo lanzo a alguno de ustedes y si nadie la responde, si la digo a alguien que me la responda, es la siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros vemos este imán, que es todo negro, por supuesto? Aquí hay una línea imaginaria o divisoria que me dice que hacia arriba es el polo norte y hacia abajo es el polo sur. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo parto por la mitad este imán? ¿Queda el norte y el sur separados? No, se seguirían atrayendo. Espérate. ¿Quién me respondió? Profesor, no. ¿Quién me... Bueno, Se irían como porque el norte y sur sería más bien como la dirección de los imanes, no una parte de los imanes. No te escuché muy bien, Carlos. Perdón, Haider. Bueno, ahí me está pidiendo la palabra Yamit. Yamit, dime. Profesor, si se parte por la mitad, el polo no quedaría separado porque obviamente es una línea imaginaria que contienen todos los imanes, lo cual significa que si partimos el polo, siempre quedará polo norte y polo sur. Así sea que lo hagamos triza, siempre en pequeñas cantidades va a haber polo norte y polo sur. Ok, o sea, tú lo que me estás diciendo y lo que yo te entiendo es que, profesor, si yo parto el imán por aquí, por una partecita muy pequeña, por aquí una partecita pequeñita, esa partecita pequeña va a tener polo norte y polo sur. Sí, Ok. ¿Quién está de acuerdo con... Me levanta la manito, esa que es como de todo bien.
con Yamit, con lo que acaba de decir Yamit. O si no está de acuerdo, coloca la manita así. Nada. Ah, bueno, entonces no opinen nada y no colocan Profesor, nada. yo sí. Ok. Bien. Entonces, la segunda o el segundo postulado que tengamos en cuenta hoy es que la Tierra, nuestro planeta Tierra, o todos los planetas de hecho, hasta el Sol, digamos que son como unos gigantescos imanes por naturaleza. Dice que la región del espacio donde se pone de manifiesto la acción de un imán se llama campo magnético. Ahora, vayamos pensando y hay fuerzas que nosotros no vemos, pero que ellas coexisten. Hay unas fuerzas, de pronto los que dieron física conmigo en sexto, séptimo, se deben acordar. Y yo les decía a ellos que en su momento, los que están aquí conmigo hoy, que hay fuerzas naturales, fuerzas físicas. Por ejemplo, la fricción es una fuerza física. Pero también les decía que hay fuerzas que no se ven físicamente, pero que ellas coexisten. ¿De acuerdo? Y esas fuerzas se llamaban fuerzas electromagnéticas. Entonces, la pregunta es para todos, si alguien la sabe, ¿por qué los planetas Tierras, con el Sol o cualquier estrella, ellas no se chocan? Ahora, se sobreentiende que ellas giran sobre su propio eje. En este caso, la Tierra y cualquier planeta gira sobre su propio eje. Pero esos ejes no son como un cable de cobre y ahí está sostenido, como si sostendríamos una bolita de esas de icopor. No, cuando nos mandaban en primaria. Esa es un eje imaginario, ¿de acuerdo? Ahora, yo les decía, ¿por qué en su momento? ¿Por qué la Tierra y el Sol no chocan o la Tierra y la Luna no se golpean? ¿Por qué? ¿Alguien la dice? Profe, Pues el campo electromagnético. yo creo que sería por el mismo campo magnético que no deja que los planetas se choquen entre sí. Exactamente, por el mismo campo magnético. Es decir, por las fuerzas electromagnéticas que está entre el Sol y, en este caso, con cualquier planeta, vamos a decir el planeta Tierra, nuestro planeta. Ellas, digamos, vamos a colocar este lapicero aquí. Esta línea azul me está representando una fuerza. Ahora, ¿por qué ellas no se chocan? Por esa fuerza electromagnética. Ahora, ¿qué hace que ellas estén ahí fijas? No lleguen hasta allá y no lleguen hasta acá. Es porque la fuerza que ejerza, en este caso, la Luna sobre la Tierra, tiene que ser la misma fuerza que ejerza la Tierra sobre la Luna o la Luna sobre la Tierra. Entonces, al producirse esa igualdad de fuerzas, la Tierra y la Luna se van a encontrar en un equilibrio. Es como si yo les dijera hoy a ustedes, es como cuando usted hace la competencia esa de fuerza de los puños, ¿de acuerdo? Con otra persona, y se colocan la mano así, y uno está para allá, y el otro está para acá. Pero, por ejemplo, si las dos personas llegan a tener la misma fuerza, ¿qué va a pasar? Va a producirse algo que se llama equilibrio, ¿de acuerdo? Equilibrio. Entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es mantener fijo una misma fuerza, ¿de acuerdo? Creo que he dado a entender. Por esa razón es que no se chocan. Entonces, si no fuera así, fuera el caos. Caos, ¿verdad? El caos. Entonces, aquí tenemos lo referente a lo que es el campo magnético.
Es como estas fuerzas, aquí tenemos, esta es la representación formal de un imán, y ahí vemos varios imanes que aquí se llegan unos al polo positivo y al polo negativo, en este caso, polo sur, polo norte. Entonces, hay que tener presente lo siguiente, que el origen del conocimiento de la interacción magnética se remonta a varios siglos antes de Cristo, de hecho, muchos años, cuando el hombre observó que existen minerales con propiedades de atraer, el hierro. Ahora, esos minerales le daban la capacidad de atraer ciertas cosas y pegarse o juntarse sobre hierro. Y yo creo que ustedes conocen esa parte. Listo. Los imanes decimos que actúan, ¿verdad?, bajo un campo magnético que ya lo hemos venido hablando y se generan. Entonces aquí vemos una imagen donde está el polo norte, el polo sur. Y miramos que hay fuerzas que van del norte hacia el sur, ¿verdad? Y llegan a este punto. ¿Qué es lo que pasa? La fuerza siempre va a ir del polo norte al polo sur. Nunca, jamás en la vida va a ir del sur al norte, porque es algo estipulado, ¿verdad? Es algo que ya está dicho. Esas son las fuerzas que hacen que cualquier cosa gire conforme a una dirección, desde este punto hacia este punto, del norte al sur. Hace años, un profesor estuvo en la universidad, él estuvo en Ecuador. Ustedes saben que en Ecuador está una línea imaginaria, de hecho, que se llama línea ecuatorial, ¿verdad? Esa línea ecuatorial divide la Tierra en dos, en un polo norte y en un polo sur, de igual manera. Y ahí vemos que la Tierra también es como representada en un imán. Resulta que él, estando en su experiencia en Ecuador, nos comentó que llegó a la ciudad, no recuerdo si Guayaquil, llegó a la ciudad y ahí decía, aquí está la línea ecuatorial. Entonces, de un lado, del lado de arriba, se encontraba un inodoro los que nosotros conocemos, y del lado de abajo también se encontraba otro inodoro. El profesor dice que lo curioso es que esos inodoros no se utilizaban, gracias a Dios, porque estaba a la vista de todos, de los turistas. Y el que estaba en la parte derecha, la experiencia es que toda persona que va allí, como es algo turístico, tiene que bajar al inodoro, el que está arriba, el que está a la derecha y el que está a la izquierda. Cuando él bajó el que estaba arriba, en la parte derecha, observó que cuando él bajó la palanca, el agua giraba en una dirección, digamos, de derecha a izquierda, giraba en una dirección cuando baja. Y cuando bajó el otro inodoro, el agua giraba en la dirección contraria. Entonces él dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo así que estando, o sea, por qué gira uno en una dirección y el otro en otra dirección? Ahora, aquí en Colombia, todos los inodoros bajan en una misma dirección, en una dirección como tal. El agua, ¿por qué? Ahora, alguien que me responda, ¿por qué ocurre eso? ¿Nadie me lo dice? Nadie La sabe. fuerza electromagnética. Por las fuerzas electromagnéticas, muchachos. Fuerzas electromagnéticas. El agua obedece a esas fuerzas electromagnéticas. Todas las cosas obedecen. Ahora, ¿usted por qué se pregunta? Bueno, no va al caso, porque quizás no es algo físico, pero porque ya está estandarizado así, de esa forma. No es un ejemplo lo que iba a decir como tal de acá. Pero sí que el agua gira en torno a una fuerza electromagnética, ¿verdad? Ella va a girar en torno a esa fuerza, que va de un punto al otro. Así, de esa misma forma, como el agua se comporta en una fuerza electromagnética, así funciona esto, ¿de acuerdo?
Entonces, vemos las líneas de campo. Las líneas del campo nos están representando este punto, ¿verdad? Y que llegan a un mismo punto donde ese punto que está aquí, donde las fuerzas se interactúan entre cada una de ellas, mire, este norte interactúa con el sur, pero a la vez, este norte está interaccionando con todo lo que se encuentra afuera, ¿de acuerdo? No solamente con el sur, sino con todo lo que se encuentra afuera. Ahora, aquí vemos estas líneas. ¿Qué nos están representando? Que lo positivo de afuera también está interaccionando con el sur. Entonces, por eso vemos que las flechas están indicadas hacia este punto, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que estas líneas que están aquí sean de este norte, sino que tiene que ser de otra parte. ¿Por qué? Porque ella actúa conforme a lo que se encuentra alrededor. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchachos, cuando nosotros entendemos que la Tierra, que es como un imán gigantesco, también vamos a entender. Ahora, ¿por qué existen esas fuerzas? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe esa fuerza? Dios en su infinita misericordia dijo, existan los imanes. ¿Será que el Todopoderoso Dios dijo, esto tiene que ser así? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe eso de campo magnético? Vamos a dejarlo ahorita a la imaginación. Dice, no, las líneas de campo, ¿verdad? Salen del polo norte y entran al polo sur, como lo venía explicando. Y así vemos la representación de cómo ocurre este fenómeno, ¿verdad? De cómo ocurre. Siempre va a ir de un punto a otro. Así como los inodoros van de un punto y el agua baja en una dirección, así de igual manera ocurre en este caso. Entonces, seguimos con la explicación. Y podemos decir lo siguiente. Observamos que el magnetismo se conecta siempre a los extremos de un imán y se designan los polos. Estas fuerzas son atractivas, ¿de acuerdo? Se produce la interacción en distintos polos y son repulsivas si la interacción se produce entre polos de igual nombre. Ahora, de la misma manera como la electricidad se maneja, de la misma manera como la electricidad se lleva a cabo. ¿Cómo así, profesor? La electricidad, cuando hablamos de ellas, decimos que va del polo positivo al polo negativo. De hecho, del protón al electrón, ¿verdad? Y es cuando se interacciona la electricidad. Así, en el mismo caso, ocurre en el magnetismo. Que si nosotros juntamos positivo con positivo, no va a ocurrir nada. Con norte no va a suceder nada. Y de igual manera, si juntamos sur con sur, pues mucho menos. Y aquí vemos esta red como la representación básica de que aquí las fuerzas se están repelando. De hecho, norte y norte se repelan. Y vemos el ejemplo que hemos venido dando, ¿verdad? Aquí también hay un imán y miren lo que está aconteciendo. Lo mismo va de siempre va a ir del norte al sur. Listo, Elian, ¿tienes alguna pregunta? Profe, la verdad es que hundí eso por error. Bien, ok. Y miramos aquí la representación del campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Vemos allí cómo ella está interaccionando, ¿verdad? Entre sus distintos polos que vemos allí. Esos polos no están colocados, porque yo me preguntaba, ¿cómo hicieron para determinar que algo es el norte y que lo otro es el sur? ¿Cómo hicieron eso? ¿Alguien se pregunta por qué Barranquilla es el norte de Colombia? O, bueno, la costa es el norte de Colombia. ¿Cómo determinaron que eso era el norte? ¿Por qué el sur no fue el norte y el norte fue el sur? Hay cosas a mí Porque que no me Barranquilla dejan lo ubicaron en el norte. ¿Ah? No. O sea, pero ¿cómo determinaron eso?
Como dijeron que hacia Estados Unidos o Europa era el norte y hacia África, Argentina, Uruguay era el sur. ¿Quién dijo eso? O sea, hay cosas que no me dejan dormir a veces. No sé si esas cosas lo dejen dormir a usted, pero yo a A veces usted, profesor, yo duermo tranquilamente. ojo muchachos, entonces hay que revisar porque eso es de interés de todo, de la humanidad. Yo no duermo, ay, ¿será que vio mis mensajes? ¿Por qué me dejó en visto? No, eso no me hace pensar. A mí me hace pensar es esto, ¿verdad? Es esto lo que me hace pensar y decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Resulta que se dieron cuenta, muchachos, que las fuerzas de un polo determinado de la Tierra viajaban en una dirección hacia la otra. Y por eso es que nosotros conocemos al polo norte de la Tierra y al polo sur, porque hay fuerzas electromagnéticas que van desde un punto al otro, así como la representación de la imantación o del imán que nosotros estamos viendo. Algo nuevo aprendí hoy, que ya sé que eso no, o sea, no es norte porque alguien dijo, no, vamos a llamarle esto polo norte. Eso es representación de una fuerza. Y todo esto es física. La física aquí entra muchísimo, para explicarnos a nosotros que fenómenos de la Tierra o cosas comunes de la Tierra se deben a fenómenos naturales o fenómenos no naturales que nos hacen nosotros la vida más fácil. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la fragmentación del imán que nosotros... Profesor, una pregunta. Dígame. Sí, adelante. Si la dirección de pronto del planeta Tierra cambiaría, o sea, iría hacia la izquierda, no iría hacia la derecha. Sus polos cambiarían. Claro que sí. Claro que sí. Claro, cambia. Cambia porque va a ir siempre de un punto al otro. Ahora, es muy difícil que cambie. No escucho bien. No escucho, parece que estuviera llorando. No, de verdad, no escucho. Si puedes hablar un poquito más duro. ¿No? O escríbelo, dale. Escríbelo y Carlos me hace el favor de darme el mensaje. Entonces, aquí vemos la fragmentación y decíamos que si de un imán grande lo partíamos por su mitad, lo que decía Yamil, ¿verdad? Se convertía nuevamente en un norte y en un sur. Y así, norte y sur. Y a su vez, si nosotros seguíamos partiendo dicho imán, miren lo que iban pasando. De un imán completo íbamos a tener 4 y más. No solamente 4, más. Si esto lo seguimos partiendo en cantidades diminutas, eso es como el átomo. La partícula más indivisible de la materia hasta el día de hoy es el átomo. Es muy pequeño, pero esas cantidades pequeñas pueden hacer uno grande, que somos nosotros, ¿verdad? Es como si nosotros somos una pequeña partícula, imaginemos que nosotros somos grandes hacia las bacterias que quizás están en nuestras uñas, que no las vemos, pero ahí están. Nosotros somos muy grandes hacia esas bacterias. Pero si vamos y alguien está en la luna, ¿verdad? ¿Cómo nos mirará a nosotros? Como pequeñas partículas diminutas. ¿Usted no se ha imaginado que será que hay alguien o hay otro mundo que nos está mirando a nosotros y nosotros somos como ese juego para ellos? Hay cosas que no me dejan dormir. No los dejan dormir a ustedes, muchachos. Eso solo lo piensa usted. O sea, no, mi imaginación viaja mucho. ¿Será que esto es un ciclo y que vamos a acabar? Y como dicen los musulmanes o los hindúes, vamos a terminar reencarnando en los perros y, o sea, yo no sé cómo es esto, ¿verdad? Pero bueno, digamos, esto es para pensar.
A veces mi mamá, ojo, mi mamá a veces se preocupa y dice, yo no te quiero meter en un cosa esa mental, deja de pensar tanto. Pero bueno, es imposible, ¿no? Entonces, chicos, esto es lo que quería que hasta el momento fuéramos entendiendo, que el proceso de fuerzas como tal se lleva a cabo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, esperen un momento ahí que es mi jefe. Ok, listo. Allí vemos las líneas de campo, ¿verdad? Como les venía diciendo, que se llevan a cabo, ¿cierto? Un imán nunca carece de alguno de los dos polos, ¿cierto? Eso es preciso, le decía Yamit, nunca va a pasar eso de que va a carecer de algún polo. Y eso nos obtiene que es una nueva polarización, eso de los polos como tal. Y aquí vemos otro ejemplo como tal de cómo nosotros podemos, siempre se conserva la capacidad magnética. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí hemos culminado la sección. Si tiene alguien alguna pregunta, puede hacerla.